Capítulo 2. La división de los 33 grados en 3 series de 11. 1. Divisiones fingidas de los 33 grados. Los esfuerzos que la masonería hace apartar de sí las miradas inquisitivas, tanto de los profanos como de sus propios adeptos, son tan ingeniosas como múltiples. Además de la multiplicidad de la interpretación de los símbolos, podemos comprobar un número considerable de ritos diversos y de divisiones en sus grados. El rito escocés de Erodom consta de 25 grados, divididos en 7 clases. La primera clase se compone de 3 grados, la segunda de 5 y la tercera de 3. 11 en total. La cuarta clase cuenta también con 3 grados, la quinta con 5 y la sexta con 3, lo que una segunda serie de 11. La tercera serie de 11 no está más que empezada, pues la séptima y última clase tiene también 3 grados. Pero no se han llegado a añadir la octava clase, con otros 5 grados y la novena con 3. El rito de York está compuesto por 30 grados, divididos en 4 series. La primera, llamada de iniciación, que consta de 3 grados. La segunda, conocida por arco real, de 4. La tercera, o de maestre real, consta también de 4. Y forman 11 en total. La cuarta serie, llamada de caballería, que cuenta con 19 grados. Los 3 últimos de estos desempeñan el mismo papel que los 3 últimos grados del rito escocés antiguo aceptado. El rito de Zinendorf, llamado también Johanita, suprime los grados intermedios, sin verdadera importancia, pero conserva los principales de traslogias. Está compuesto por 7 grados en 3 clases. El rito ecléctico tiene solo 5 grados. Los 3 primeros son de aprendiz, compañero y maestre. Los 2 últimos, de traslogia, corresponden a los de Rosa Cruz y Kadosh. El rito de Wedenborg está compuesto por 12 grados, divididos en 4 clases. Solamente un hermano puede estar revestido del grado 12, o gran maestre. El rito de Misraim, de 90 grados, se divide en 33 grados simbólicos, 53 filosóficos, 11 místicos y 13 cabalísticos. Nos limitamos a tocar de paso el número satánico de 13, los 13 últimos grados del rito de Misraim. Comienzan por el título de Doctor del Fuego Sagrado, ya claramente indicador de su naturaleza. El grado 82, Caballero del temible Sadali, deja entrever quién es este temible todopoderoso. El grado 83, Sublime Caballero Teófoso, demuestra el origen de la secta moderna de los teósofos. Y para abreviar, el grado 86, Sublime Dueño del Anillo Luminoso, hace presentir, incluso a los profanos, el ambiente mágico en que se mueven los iniciados en este rito monstruoso. El rito francés, como el escocés antiguo aceptado, cuenta con 33 grados, solo que cierto número de estos se confieren por comunicación, es decir, sin pruebas. Este es un excelente medio para ocultar el verdadero sentido de tales grados. Nuestra exposición de los 33 grados demostrará la prudencia de la orden de permitir llegar a ciertos hermanos, ineptos para los verdaderos misterios, hasta los últimos grados, cuya importancia jamás llegan a conocer. Los 33 grados del rito francés están divididos en 4 series. La primera comprende 3 grados simbólicos, la segunda, 15 grados capitulares, la tercera, 12 grados filosóficos, la cuarta, los 3 grados superiores. Como más tarde veremos, no son solamente los 3 primeros grados los que tienen carácter de simbólicos, del mismo modo que los 12 grados filosóficos son algo más que esto, y que esta división en 4 series no tiene por objeto sino disfrazar la verdadera división en 3 series de 11 grados. El rito escocés antiguo aceptado cuenta los 33 grados ortodoxos, pero la enseñanza dada por el ministro de Estado al recipientario del grado 33 finge una tripartición arbitraria, al decir que la división se hace en enseñanza primaria y que corresponde a los primeros 3 grados
enseñanza secundaria, que abarca otros 15 grados, y enseñanza superior, que comprende los 15 últimos. El presidente del grado complementa esta instrucción, diciendo que los primeros 6 grados están consagrados a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son los deberes del hombre para consigo mismo? Que los 19 siguientes responden a la pregunta. ¿Cuáles son los deberes del hombre hacia sus semejantes? Y que los 8 últimos grados deben dilucidar esta cuestión. ¿Cuáles son las obligaciones del hombre para su país? 6 grados se relacionan con el hombre aislado, 19 con el hombre social aislado y 8 con el hombre social en sociedad. Pero el engaño no acaba para los miembros de la masonería, ni siquiera en el mismo grado 33. La verdadera división de los 33 grados en 3 series de 11 solo se halla en las instrucciones más secretas y en los símbolos tras de los que se esconden impenetrablemente los verdaderos secretos masónicos. 2. La verdadera división de los 33 grados en 3 series de 11. Paul Rosen publica en su libro El enemigo social, Enfrentadas, la instrucción dada al general Garibaldi y la de Su Alteza Real el Príncipe de Gales. La cínica sinceridad de la primera solo es igualada por la hipocresía descarada de la segunda. Supuesto que estos documentos solo han llegado a nosotros cuando ya teníamos preparado el desarrollo de los 33 grados, del capítulo siguiente nos alegra sobremanera ver cuán ciertas eran nuestras investigaciones de los secreto impenetrables. A continuación, damos un extracto del primero de ambos documentos, que constituye una de las luces más deslumbradoras jamás salidas de las tinieblas masónicas. La masonería, por no ser más que la revolución en acción, nada más que una conspiración permanente contra el despotismo político y religioso, no se ha disfrazado por sí misma con esos emblemas ridículos con que los príncipes y sacerdotes evidencian en sociedad los papeles que han usurpado y robado. Pero príncipes y sacerdotes no podían vencer una institución que les es hostil, y a la que tanto temen y han temido, en diversas ocasiones, la perfidia de pasarse al campo enemigo, de hacerse masones e introducir así en la masonería esos usos, esas fórmulas, esos títulos, esas leyendas absurdas que debían falsear el espíritu de la institución, falseando sus tendencias, pareciendo que favorecían a los principios religiosos y aristocráticos en lugar de los democráticos y liberales. Nuestros jefes, ante tal peligro, estrecharon los lazos de los verdaderos miembros de esta sociedad secreta por excelencia que es la masonería, y deseando asegurarse, si no la protección al menos la tolerancia de los poderosos de este mundo, les dejaron tomar parte en los trabajos masónicos, revelándoles únicamente lo que quisieron revelarles. Nuestros jefes, viendo sin pestañear a nuestra institución convertida, en apariencia, en una sociedad de beneficencia, lo más insignificante posible, cuyos destinos creían regir estos poderosos del mundo, permitieron la declaración de que la religión y la política eran extrañas a la masonería. Debes, pues, hermano, sufrir y aceptar todos esos absurdos ridículos que son, para nuestra institución, un pabellón protector, bajo cuyo amparo puede trabajar en la sombra y el secreto, en pro del fin sublime a que está destinada, pues no debes olvidar que en nuestra orden ningún grado desvela por completo la verdad, sino que aclara el velo que la oculta a las miradas curiosas. Solo para nosotros, los investidos con el poder supremo, la desnuda por completo, y al inundar nuestra inteligencia, nuestro espíritu y nuestro corazón, nos hace conocer, ver y sentir que el hombre es a la vez Dios, Rey y Pontífice de sí mismo.
Este es el secreto sublime, clave de toda ciencia y cúspide de la iniciación. La masonería síntesis perfecta de todo cuanto es humano. Es Dios, pontífice y rey de la humanidad. Esto es lo que explica su universalidad, su vitalidad y potencia. Y nosotros, los altos jefes, formamos el batallón sagrado del sublime patriarca, que es a su vez Dios, pontífice y rey de toda la masonerías. Este es, hermano, el tercer triángulo, la tercera triple verdad, que dará a tu inteligencia, a tu espíritu y a tu corazón la dicha inefable de la posesión absoluta de la verdad, sin velo alguno. Todo el conjunto de la organización, funcionamiento y enseñanza de la orden aparece, ahora a tus ojos, hermano, radiante de claridad, y ves, comprendes, que toda nuestra enseñanza se resume así: llevar el triunfo de nuestra virtud, de nuestra moral y de nuestra autoridad a la humanidad entera. Para eso tienen nuestros grados una triple clasificación, según son llamados a combatir lo que nuestros implacables adversarios, nuestros enemigos mortales, nuestros infames persecutores, los clericales, osan llamar su virtud, su moral y su autoridad. Para combatir su abyecta virtud tenemos los grados: primero, aprendiz; segundo, compañero; tercero, maestre; cuarto, maestre secreto; 5, maestre perfecto; 6, secretario íntimo; séptimo, preboste y juez; octavo, intendente de los edificios; noveno, elegido de los 9; décimo, elegido de los 15; y 11, sublim caballero, elegido, lo que nos permite conducir al profano, desde la inconsciencia del aprendiz hasta la misión del caballero elegido, para la defensa de la virtud masónica, por la cruzada del hombre, Dios de sí mismo. Para combatir su inmunda moral tenemos los grados: 12, gran maestre arquitecto; 13, arco real; 14, masón perfecto; 15, caballero de Oriente; 16, príncipe de Jerusalén; 17, caballero de Oriente y de Occidente; 18, caballero Rosa Cruz; 19, gran pontífice; 20, venerable gran maestre; 21, noaquita; y 22, hacha real. Y en fin, hermano, para combatir su criminal autoridad, tenemos los grados: 28, jefe del tabernáculo; 24, príncipe del tabernáculo; 25, caballero de la serpiente; 26, trinitario; 27, comandante del templo; 2S, príncipe adepto; 29, gran escocés; 30, caballero kadosh; 31, gran inquisidor; 32, príncipe del real secreto; y 33, soberano gran inspector general. Los clericales, infames asesinos de la humanidad, oponen, como tu hermano puedes ver, a nuestra virtud, a nuestra moral y a nuestra autoridad, su propiedad, su religión y su ley, y a estos tres enemigos mortales de la masonería habrás de combatir en lo sucesivo, en tu calidad de jefe de ejército. A la ley, porque no es la armonía perfecta entre los derechos del individuo aislado y los deberes del hombre social en sociedad, derechos que todos adquirimos en su integridad, y deberes que son únicamente la consecuencia inmediata del derecho que cada uno tiene a gozar de sus derechos, sin que nadie se lo impida. A la propiedad, porque la tierra no pertenece a nadie, y sus productos pertenecen a todos, en la medida de las necesidades reales para el bienestar común. A la religión, porque las religiones no son más que sistemas filosóficos concebidos por hombres de genio, sistema que los pueblos han adoptado bajo la condición expresa de que han de constituir un acrecentamiento de su bienestar. Por lo tanto, ni la ley, ni la religión, ni la propiedad pueden imponerse al hombre, y puesto que le aniquilan, privándole de sus derechos más preciados, es de tales asesinos de quienes debemos lomar la más fiera venganza.
Es a estos enemigos a quienes hemos jurado una guerra a ultranza y sin cuartel, una guerra a muerte. De estos tres infames enemigos, es la religión la que debe ser blanco constante de tus ataques mortíferos, pues ningún pueblo ha sobrevivido a su religión, y matando a ésta, tendremos a nuestra merced a la ley y a la propiedad, y estableciendo sobre los cadáveres de estos asesinos la propiedad, la ley y la religión masónicas, habremos regenerado la sociedad. Rechaza implacablemente y combate hasta la muerte, por cuantos medios ponemos a tu disposición, tal dinastía, tal institución, esta clase social, aquella influencia política, esta otra autoridad gubernamental, este personaje notorio, tal individualidad destacada que, al erigirse, ya en adversario de la revolución social, ya en defensa de la idea o las sociedades cristianas, formen por ello un obstáculo o un retraso para el cumplimiento de nuestra misión social, misión que nuestro Jefe Supremo nos ha confiado y que estamos muy próximos a cumplir. Como nuestro Dios no es ni substancia, ni cuerpo, ni alma, ni creador, ni padre, ni verbo, ni amor, ni paráclito, ni redentor, ni nada, hemos sometido la Iglesia al poder laico y derribado el poder temporal del Papa en espera de poder derribar su poder espiritual. Toda vez que somos los constructores del nuevo templo de la dicha de la humanidad, y toda vez que para construir es preciso antes demoler, para poder destruir el estado actual, hemos suprimido la enseñanza católica y el derecho de gentes. Tras haber derribado el poder temporal del Papa, nuestro infame enemigo mortal, con el concurso de Italia y Francia, debilitaremos a esta última. Apoyo de su poder espiritual, con el concurso de nuestra potencia y la de Alemania. Y un día vendrá en que, tras la división integral de Europa en dos imperios, el alemán de Occidente y el de Rusia en Oriente, la masonería los unirá en uno solo, con Roma como capital de todo el universo. Solo nuestro Jefe Supremo reinará sobre el mundo, y sentada en las gradas de su trono, la masonería compartirá con él la omnipotencia. Si grande y deslumbrador es este fin supremo, que hemos hecho lucir ante tus ojos, grandes y pacientes, habrán de ser las obras y esfuerzos necesarios para alcanzarle. Hoy, que te sientas entre los maestres en jefe, tus trabajos deben aumentar de intensidad, y para que veas con precisión sus tendencias y puedas asegurarte su éxito triunfal, vamos a resumirle brevemente la gran luz de la iniciación suprema. Tú eres tu Dios, tu pontífice y tu propio rey. Tu razón es la única regla de lo cierto, la sola clave de la ciencia y la política. Tus apetitos y tus instintos son la única regla del bien, la única clave del progreso y la felicidad. Debes comprender e interpretar cómo sigue nuestra santa divisa. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, el arma todopoderosa con que hemos transformado el mundo. Quiere decir, independencia, sin límites ni restricciones, sustraída a toda especie de autoridad. Independencia de espíritu, sin que éste sea molestado por ninguna revelación ni limitado por dogma alguno. Independencia de la voluntad, que no se somete a ningún poder y que no reconoce ni Dios, ni Papa, ni Rey. Independencia de la personalidad, que ha roto todos los grilletes que la mantenían cautiva, tanto físicos como morales, grilletes de la tierra y grilletes del cielo, para realizar la independencia de la humanidad, para la emancipación completa y absoluta. Con la libertad como palanca y las pasiones humanas como punto de apoyo, derrocaremos para siempre a los reyes y a los sacerdotes enemigos implacables del género humano, más funestos para la humanidad que los tigres para los otros animales. Igualdad,
El nivel omnipotente con el que hemos reformado el mundo quiere decir igualdad de las propiedades, pues los derechos del hombre sobre la tierra común, como ciudadano de un solo y único mundo, como hijo de una sola y misma madre, son más sagrados que todos los contratos y todas las costumbres por cuya razón hay que romper tales contratos y abolidas las costumbres existentes. Igualdad de las fortunas, por el equilibrio proporcional de los salarios, mediante la abolición completa y radical del derecho de herencia, mediante la expropiación de todas las compañías financieras y por la apropiación para la solidaridad nacional de cada pueblo, de los bancos, canales, transportes, seguros y minas. Igualdad de los individuos, mediante la solidaridad, mediante el disfrute igualitario de la producción común, con la igualdad como palanca y los apetitos humanos como punto de apoyo, haremos desaparecer para siempre la aristocracia del dinero, verdugo implacable, explotador insaciable del género humano. Fraternidad, la promesa todopoderosa con la que hemos establecido nuestro poder, quiere decir fraternidad en la masonería, para constituir un Estado en el Estado, con medios y funcionamientos independientes del Estado y desconocidos por éste. Fraternidad en la masonería, para constituir un Estado por encima del Estado, con una unidad, un cosmopolitismo, una universalidad que la hagan superior y directriz del Estado. Fraternidad en la masonería, para constituir un Estado contra el Estado, mientras existan los ejércitos permanentes, instrumentos de opresión, principios de parasitismo, obstáculos de toda fraternización. Con la fraternidad como palanca y los odios humanos como punto de apoyo, haremos desaparecer para siempre el parasitismo y la represión armada, azotes insaciables, verdugos feroces del género humano. He aquí, hermano, el término de tu instrucción como jefe de la masonería. Pronuncia entretanto con nosotros tu juramento supremo. Juro que no tengo otra patria que la patria universal. Juro combatir a ultranza, siempre y en todos los sitios, los límites de las naciones, los límites de los campos, de las casas y de los talleres, así como los límites de la familia. Juro derrotar, sacrificando mi vida, el linde en que los humanicidas han escrito con sangre y fango el nombre de Dios. Y ahora, hermano, que la nación, la religión y la familia han desaparecido por siempre para ti en la inmensidad de la obra masónica. Ven a nuestros brazos, muy poderoso, muy ilustre y muy querido hermano, para compartir con nosotros la autoridad sin límites y el gozo sin fronteras que ejercemos en toda la humanidad. Estos extractos bastan para dar a nuestra interpretación de los 33 grados una confirmación oficial. Satán se revela siempre como imitador de Dios. En un sentido verdadero y altamente místico, la revelación divina nos dice: Vos dilestis et sacerdotiam regale. Sois dioses y sacerdote real. Satán se ampara en estos textos para decir al hombre: tú eres tu Dios, tu pontífice y tu rey. Esta es la idea madre de los 33 grados divididos en 3 series de 11. El hombre Dios, el hombre pontífice, el hombre rey, el hombre conducido a su suprema dignidad esencial, espiritual y temporal, el hombre verdadero o perfecto, y el gobierno espiritual y temporal perfecto. Es la incorporación del hombre en el gran arquitecto, en su sacerdocio y en su realeza. Estos son los 3 sacramentos del bautismo, la orden y la confirmación en el reino de las tinieblas, contrafigura de los 3 sacramentos de la Iglesia de Dios, que imprimen un carácter indeleble. Capítulo 3. Interpretación cabalística de los 33 grados del rito escocés. Primera serie de 11. 1. La 10ª sefira, el reino, el aprendiz. La idea general expuesta y los detalles particulares de cada uno de los 33 grados deben completarse y corroborarse mutuamente. Entremos pues en tales detalles, según lo expuesto por Leo Taxil, Paul Rosen y algunos adeptos de la misma masonería, tales como Carlyle, Clavel, Ragón y otros. Nos conformaremos con la interpretación cabalística base de las demás.
el vasto reino del que desea salir y sobre el que debe elevarse para dominarle el hombre elegido, el futuro masón, es el mundo profano, la humanidad no iniciada, sumida en las tinieblas de la ignorancia y sujeta a la tiranía de los reyes y los sacerdotes. La Cábala enseña que la materia primera de la que se ha formado el mundo es el En-Kadmon, el no ser, en el que no existe distinción ni modo de existencia. No se puede, por tanto, emplear unía contraseña cuando se pasa del mundo profano para convertirse en hombre. El rito escocés carece de ella, y el rito francés está en un error al usarla. Tubal-Cain no significa nada al pasar del mundo profano a una logia de aprendices. La palabra sagrada del grado primero es Boaz, que significa estabilidad, firmeza, inmovilidad, esto es, el carácter propio de materia pasiva. Las palabras sagradas designan, en su mayoría, la esencia de los grados masónicos y sirven para dar la idea madre de los mismos. Desviándose de las sagradas escrituras como hace siempre que le conviene, la masonería, Elias Moll, que compuso este grado en 1646, da a la columna Boaz un color sombrío y la columna Yakin un color resplandeciente. La columna Boaz representa el principio pasivo, material, femenino, malo, mientras que la columna Yakin representa al principio activo, espiritual, masculino, bueno. La columna B es negra, la columna J es blanca. Los colores citados, yuxtapuestos, son los de Satán. Al dar al grado primero la palabra sagrada Boaz y al segundo Jakin, que significa rectitud, dirección. El autor de estos grados ha querido simbolizar con las mismas, como con las dos columnas que deben sostener el templo de Salomón, los dos principios eternos que enseña la Cábala, la materia y la fuerza, principios femenino y masculino, cuyo ejemplo eterno está representado por el Rey Santo y la Reina Santa, o matrona. Frecuentemente se habla de tres columnas, la sabiduría, la fuerza y la belleza, y así tenemos los principales representantes de los tres tríos cabalísticos. Como al recipiente se le considera como materia primera, totalmente informe, la ceremonia de su recepción significa que se crea en él un hombre nuevo, un hombre cabalístico, del mismo modo que del pagano se crea, con el bautismo cristiano, un hijo de Dios. Visto el carácter anticristiano de la masonería, hemos de esperar una antítesis y parodia del bautismo cristiano. En el gabinete de reflexiones, se toma la determinación de entrar en la masonería, del mismo modo que pudiese reflexionar un hombre antes de recibir el bautismo. La logia en que va a entrar el recipiente es, evidentemente, una imitación de la Iglesia cristiana, como lo prueban las columnas, el santuario, el altar, el sacerdote, el diácono y subdiácono, representados por el venerable y los dos vigilantes, la divinidad en el triángulo luminoso bajo el baldaquino, etc. El triángulo luminoso significa los tres Sefirot superiores, el antidios, el gran arquitecto del universo, cuya espada flamígera representa un rayo lumínico y poderoso a disposición del venerable. El triángulo con el sol y la luna son también una representación de los Sefirot, una nueva trinidad que comprende explícitamente todas las demás trinidades. Los tres términos de esta trinidad son los centros de los tríos ya nombrados. La corana, entre los Sefirot metafísicos, la belleza, entre los tributos morales, y el reino, o mejor dicho, la base, entre los atributos inferiores. Estos tres Sefirot constituyen lo que se llama la columna del centro, porque en centro están situados en forma de línea recta o columna. La corona se llama el anciano de los días.
la belleza, el rey santo, y la realeza, la reina o matrona. Si uno es comparable al sol, otro a la luna, porque toda la luz con esta brilla, la toma de más alto, del grado que está inmediatamente por encima. ¿Qué masón puede decir que los judíos le hayan explicado alguna vez el significado verdadero de las 3 luminarias que se ven en la logia? Todo el cuadro de la logia se explica por las doctrinas cabalísticas, gnósticas, maniqueas, etc., y con símbolos ordinarios de la misma. Puede verse en ella las 2 columnas. Representan al Rey Santo y la matrona, las 2 fuerzas, masculina y femenina, el espíritu y la materia, los 2 principios del bien y del mal, Yaquín, la rectitud, y Boaz, la estabilidad, oficialmente explicadas por las autoridades principales de la masonería como representativas del Phallus y el Kateis, o el Jingam y el Yoni. Por encima de estas 2 columnas se encuentran las granadas, símbolos de la fertilidad de las fuerzas generatrices y del gran número de hombres elegidos que formarán el reino cabalístico. Entre las 2 columnas se ven los 5 grados o cuerdas que unen las mismas. Ya hemos dado la nauseabunda significación del número 5. Es la unión conyugal entre el Rey Santo y la Reina Santa, mediante la cual se han producido todos los mundos, y en particular, la humanidad. Esta humanidad está representada por el pavimento de mosaico, cuyas piedras blancas son los individuos que responden al sexo de la columna J y al de la columna B, las piedras negras. Solamente la columna B está iluminada a la recepción de un aprendiz, ya que el primer grado simboliza únicamente a la materia. A la recepción de un compañero se iluminan las 2 columnas. También se ve entre las 2 columnas, a la altura de los capiteles, un compás abierto que abarca una escuadra invertida, ese símbolo ordinario de la divinidad panteísta, de la fuerza generatriz y la materia pasiva. A la izquierda de la columna B está la piedra bruta, todavía por pulir, y a la derecha de la columna J, la piedra cúbica, rematada por una pirámide. Una de ellas, la primera, representa la materia informe, la otra, la materia formada, sea el tohu bohu y el universo, sea la humanidad profana y la iniciada, sea el gobierno profano y el gobierno de la logia, etcétera, etcétera. El emblema principal de este culto impúdico es el delantal, común a los hermanos y hermanas de la masonería. El aprendiz, que representa la materia, lleva la solapa del mismo, de forma triangular, levantada. El compañero, que representa la fuerza, la lleva bajada. El triángulo femenino lleva el vértice hacia arriba y el masculino hacia abajo. ¿Cuántos masones ignoran el innoble significado de la solapa levantada y la solapa baja? ¿Cuántos ignoran que se comprometen al culto impúdico del Phallus? ¿Cuántos saben la verdadera equivalencia de la palabra trabajo? Ya hemos explicado anteriormente el significado de las 3 ventanas por las que entra la luz del dios Sol, como sabemos también que no hay ventana en el lado norte. La idea madre se expresa con las 3 estrellas de la logia, las antorchas que hay cerca del orador y los vigilantes. El cordón con 12 nudos o lazos de amor, que se llama la borla endentada y termina sobre las 2 columnas de la logia, simboliza el vínculo que une a las 12 tribus de Israel. Los 2 mechones representan la vitalidad de las 2 tribus que quedaron intactas y sin mezcla con los otros pueblos, los judíos modernos. La bóveda del templo, tachonada de estrellas, indica el templo que la masonería quiere construir, con el firmamento por techo, es decir, que no es otra cosa que un reino general que comprende todo el universo, la República Universal bajo cetro judío, la gran obra en la que los judíos trabajan con celo inaudito y perseverancia totalmente sobrenatural.
Un visitante de una logia dice al venerable: «El maestre de mi logia os saluda por 3 veces 3». Este es un saludo cabalístico en nombre de los 3 tríos, que equivale a saludo en la unidad pacífica de los números sagrados. Dice también que en su logia se elevan templos a la virtud y se excavan mazmorras para el vicio, lo que significa que se trabaja en pro del establecimiento del reino universal de la masonería y en la destrucción de todo otro reino profano. El recipiente, antes de ser recibido, debe hacer su testamento, como si fuera a morir para este mundo y entrar en una nueva vida. En efecto, el bautismo masónico significa la inscripción en un nuevo reino, el de Satán. A fin de manifestar este nuevo nacimiento, el profano es despojado de todo cuanto lleva sobre él, incluso los vestidos si es posible. Se le cubren los ojos con una espesa venda y se le pasa una cuerda en torno al cuello para conducirle. Este es símbolo de su docilidad absoluta y de su constancia a toda prueba, es decir, de la total renuncia a su juicio y su voluntad, absolutamente necesaria para poderle llevar hasta el último grado de la esclavitud intelectual y moral, bajo el duro cetro diabólico judaico. Advirtamos inmediatamente que esta venda masónica no se le quita de los ojos ni siquiera en el mismo grado 33, ni se le concede la libertad. Solo cuando sobrepase este grado, cuando haya llegado al último extremo del luciferismo, podrá ver claramente y entonces, humanamente hablando, no le será posible abandonar el camino emprendido. Únicamente podrá librarse de estas cadenas infernales a las que voluntariamente se ha condenado. Si tal asistencia se verá arrastrado, con la más absoluta seguridad, al reino infernal de Eblis, que inicia y prefigura en este mundo la masonería, del mismo modo que la Iglesia católica inicia y prefigura en este mundo el reino celestial de Dios. Los 2 bautismos, el cristiano y el masónico, son el primer paso que el hombre da en esta vida hacia su destino eterno. No sin razón et venerable, de la logia da al profano que solicita su admisión los nombres de temerario y audaz. Ciertamente, el venerable explica que la desnudez y la privación del metal representa al hombre en estado de naturaleza, y que la banda que cubre sus ojos es símbolo de la ceguera, ignorancia y superstición de los modos y creencias cristianas. Pero bien sabido es que el padre de la mentira da al bien el nombre de mal, y llama este bien. En tal sentido hay que entender las engañosas declaraciones de apariencia moral y racional que hace el venerable en el curso de sus instrucciones. La mentira envuelve al recipiente y simbólicamente le lanza en una caverna de profundidad y tinieblas desconocidas. Luego se le hace invocar al gran arquitecto del universo, del que el venerable hace una definición panteísta. Es infinito, existe por sí mismo, se revela en todo y en todos los sitios. Él es todo, añadiendo, empero, con rara inconsecuencia, en la plegaria que su imperio se extiende, como si el imperio del gran todo pudiera ser aminorado o extenderse por alguien o en algo. Se trata, pues, del imperio de Eblis, del que se hablará en el grado 3. En tal plegaria el candidato se confía, el temerario, a la mano desconocida que va a dirigir sus pasos. Ciertamente, no es esta obediencia criminalmente ciega la que la Iglesia exige a sus fieles. El recipientario, luego de 3 viajes por el aire, el agua y el fuego, para purificarle, es interpelado 3 veces en estos términos. ¿Quién va? Los 3 interrogadores, o sea el venerable, y los 2 vigilantes,
Le dan 3 golpes de martillo en el hombro, que probablemente representan los mismos 3 Sefirot por los cuales el alma debe volver a la fuente eterna de la que ha salido, es decir, a los Shepiroth que constituyen la matrona. Si es verdad que esta explicación es demasiado mística, no lo es menos que es la única plausible ante la doctrina cabalística y la declaración del venerable de que la creencia en la metempsicosis es un error. La prueba purificadora del fuego, que consiste en envolver al candidato por 3 veces en inocentes llamas de licopodio, y la prueba de la efusión de su sangre, dan a conocer con oda claridad la clase de compromiso que contrae. En cuanto a la última prueba, la del hierro enrojecida, el venerable da una explicación tan importante, no podemos pasarla por alto. Todo profano que se haga masón cesa de pertenecerse, ya no es de sí mismo, y tras enrojecer al fuego un sello lleno de caracteres jeroglíficos, este se aplica sobre el cuerpo de todo hermano recién recibido, imprimiendo de este modo una marca indeleble. Si el bautismo marca al cristiano con el signo de hijo de Dios, el masón se hace con tal señal esclavo de Satán. Pero solo Dios puede imprimir carácter indeleble al alma, afirmar que la masonería puede conferir también la indelibilidad. Es una mentira que puede llevar al recipientario a la desesperación. La iniciación es, desde luego, un pacto implícito o explícito con el demonio, pero tal pacto, afortunadamente para los masones engañados y arrepentidos, siempre puede denunciarse. Una declaración de que se renuncia a tan criminal compromiso basta para anular su valor jurídico y la absolución del pecado, dada por cualquier sacerdote según las leyes de la Iglesia, lava el alma de toda culpa por este acto temerario. La limosna que se le pide al recipientario para una pobre viuda y sus hijos no está destinada a una pobre mujer. La viuda es la madre de Jairam y sus hijos son los hermanos de Jairam, pues en el grado 3 se formula la pregunta: ¿por qué decís a mí, los hijos de la viudal? Con la respuesta: porque todos los masones se consideran como hermanos de Hiram, que era hijo de una viuda. Los 3 pasos, los 3 golpes, la edad de 3 años, el triple beso fraternal, la batería, la aclamación, etc., se relacionan con los 3 sefirot del tercer trío cabalístico, pues el aprendiz representa la materia o santa matrona, Corno el compañero representa al rey santo, y el maestre al primer trío. El recipientario es solemnemente advertido del tenor del juramento que ha de prestar, y se le dice que es preciso que lo preste con plena libertad. Así queda el pacto concluido por parte del profano. A cambio de ello, la masonería le da la luz. Naturalmente, si la luz fuese verdadera, el pacto sería bilateral, pero puesto que solo se trata de una engañifa, el pacio es esencialmente nulo y sin valor. ¿Qué luz se da al profano? ¿Es la luz de la fe? Materialmente, es la luz del licopodio, súbitamente inflamado, que ciega los ojos del neófito, libres de la venda que los había cubierto hasta ese momento. Espiritualmente es la luz siniestra del ángel de la luz, de Lucifer. Es la iniciación a la demonolatría. ¿Es este un contrato lícito, valedero, honrado? No. Las dagas de los hermanos se dirigen todas hacia el neófito, que semeja entonces un sol del que emana un círculo de rayos. Se convierte así en un sol individual, una imitación finita del supuesto sol infinito de Lucifer. Tras haber recibido la luz, el recipiendario repite su juramento de obedecer fielmente a los jefes, para él desconocidos, de la orden en todo cuanto le manden, conforme y sin contravenir sus leyes secretas, leyes igualmente desconocidas para el neófito.
Como es sabido, la masonería culpa a los jesuitas de que exigen un juramento de obediencia ciega. Pero los jesuitas, como los religiosos de otras órdenes, conocen a sus superiores y juran obedecer en todo cuanto no sea contrario a la ley de Dios, ley que de todos es conocida. No juran, por lo tanto, obediencia ciega, y mientras pronuncian los votos religiosos, mantienen los ojos bien abiertos. En cambio, los mismos que les acusan se hacen culpables de jurar una obediencia totalmente ciega, que repugna a la razón sana, a la conciencia, a la honradez, a la prudencia, al más elemental sentido común. ¿Por qué los profanos se dejan coger en tal lazo? Es un juramento ilícito, inválido, que, en conciencia, no liga a nadie y que puede violarse sin ofender a Dios. Obsérvese también que este juramento de obediencia ciega no está contenido en el primero, sino en el que se presta después de la iluminación. El primer juramento no obliga más que al silencio y al amor a los hermanos. El segundo, abominable juramento de obediencia ciega, se presta solamente después de haber recibido la luz y sin que se advierta anticipadamente al neófito lo que se va a exigir de él. Puede, por tanto, negarse. Pero, ¿lo ha hecho alguien alguna vez? La recepción, creación y constitución solemne del recipiente en aprendiz masón concluye formalmente el pacto entre el neófito de un lado y los secta, la sinagoga y Satán por el otro. El triple beso, el delantal con la solapa levantada, los guantes destinados a la mujer que más estime, la comunicación de los signos secretos, las palabras convenidas y los contactos misteriosos completan luego las formalidades. El signo de la orden, llevar la mano extendida hacia la garganta, ligeramente hacia la carótida izquierda, con los 4 dedos juntos y el pulgar separado en forma de escuadra, que sigue siendo una representación de la materia o santa matrona, con la que el neófito se signa como el cristiano con la cruz. Signo de reconocimiento. Llevar la mano hacia el hombro derecho, simulando el acto de cercenarse la garganta dejando luego caer el brazo a lo largo del cuerpo. Es una renovación tácita de los juramentos masónicos, y al mismo tiempo el acto de formación de una segunda escuadra, con la que el masón se signa, imitando a los cristianos que se signan con 3 cruces. Sobre la frente, boca y pecho, en honor de la Santísima Trinidad. El Padre, principio inteligente, se considera como residente en la frente. El Hijo, palabra de Dios. Padre, está situado en los labios, y el Espíritu Santo, principio de amor mutuo entre el Padre y el Hijo, mora en el corazón. El contacto se relaciona generalmente con un hecho que se indica por ciertos rasgos característicos. En el primer grado, se toma la mano derecha, se coloca el pulgar sobre la primera falange del dedo índice del hermano y se dan 3 golpecitos con la cavidad de la mano. Cada cual puede dar una interpretación según su punto de vista. El catecismo, que sigue a la iniciación, es una parte interesante de los procedimientos, que enseña de forma admirable cómo se desvía a los espíritus deseosos de informarse sobre los misterios masónicos. Tan solo los verdaderos iniciados pueden comprender los dobles sentidos que contienen las explicaciones que el catecismo da sobre los diferentes símbolos. El primer paso está dado. El profano, cristiano casi siempre, se ha entregado en cuerpo y alma a una sociedad de la que no conoce ni el origen, ni el fin último, ni las verdaderas doctrinas, ni los medios de acción, ni el auténtico valor moral. Se ha comprometido, con varios juramentos prestados de forma deliberada, en una nueva religión, cuya divinidad no se llama Dios, sino Gran Arquitecto,
y a la que tan pronto se invoca en forma personal, como se la define como el gran pan impersonal del panteísmo pagano. Se ha incorporado a una secta que se esconde hipócritamente tras apariencias filantrópicas, ha dado su adhesión, ha ligado formalmente su voluntad, su vida, a una obra que, como él bien sabe, no es cristiana ni moral, y cuya inmoralidad, sino espíritu verdaderamente satánico, podía y debía sospechar. Solamente el primer paso es el que cuesta trabajo. A menos que el aprendiz escuche la voz de su conciencia, descenderá de grado en grado por la pendiente que conduce a lo más profundo del reino de Lucifer. Y de esta esclavitud únicamente se aprovechará el judío cabalístico que se ha entregado a Satán para cumplir su obra de odio contra Cristo crucificado, y Jehová, Adonai, que vaga por el mundo, corriendo sin cesar tras el ideal del Keter Malkut, del universo, que el tentador pone ante sus ojos como un espejismo, sin dárselo jamás, porque él mismo no lo posee, desde que uno más fuerte que él sobrevino, triunfó y se llevó todas las armas en que confiaba, distribuyendo sus despojos. La guerra del infierno contra el cielo se concentra y organiza en la masonería, el aprendiz se alista en ella. El gran ejército de los aprendices constituye, cabalísticamente, la materia en la que el espíritu ha de trabajar, la piedra bruta de la que han de formarse las piedras cúbicas empleadas en la construcción del templo, el reino, bajo los pies de Adán Kadmon, pues que el último de los Sefirot constituye el hombre arquetipo. El primer grado de la masonería representa por tanto al reino, y significa el principio material, el elemento corporal del hombre. 9. Sefira, la base, el compañero. Al interpretar oficialmente la palabra sagrada, Jekin como Felus, resulta evidente la idea madre del grado 2 de como complemento del primer grado. Todo el ceremonial de este grado gira en torno a la espada flamígera, la letra G, el número 5 y la gloria del trabajo. Ya hemos explicado más que suficientemente estos símbolos. Solo nos queda citar algunos fragmentos del discurso del venerable, cuyo doble sentido debía hacer ruborizarse a cualquier hombre decente a quienes fueran dirigidos. El trabajo es el custodio de la virtud, dijo Hesíodo, y tenía razón este poeta, incluso contra la Biblia. La Biblia señala el trabajo como mi castigo, cuando solo es una dichosa necesidad, un menester saludable de la organización del hombre, basado en la naturaleza, la divina naturaleza que produce sin cesar y jamás descansa. Todo trabajo merece un salario. El salario masónico significa que el iniciado no espera su recompensa en el porvenir, sino que la recibe aquí abajo y se contenta con ella. Sensual satisfacción. La estrella flamígera es la figura sagrada que nos recuerda la causa misteriosa de tantas maravillas, el gran arquitecto del universo. Todo el mundo inclina la cabeza para saludar a la estrella flamígera. Bien claramente quedan aquí expresadas la idolatría y la falolatría. El velo cae cuando el venerable dice al recipientario que ahora tiene la edad de 5 años, lo que la califica para visitar las logias de adopción donde todo se hace por 5. La contraseña, shiboletl, que significa espiga de trigo y simboliza otra cosa, sirvió de contraseña cuando la guerra entre Efraín y Galaad. Los de Galaad se apoderaron de los vados del Jordán, por donde los de Efraín habían de pasar a su tierra, y cuando alguno de ellos, que venía de la batalla, se acercaba a la orilla del agua, y decía a los de Galaad, «Os ruego que me dejéis pasar», ellos le preguntaban, «¿No eres efrainita?». Él respondía que no. Di entonces Shiboleth, que significa una espiga. Pero como pronunciase Sibold, porque no podía expresar bien la primera letra de la palabra, le prendían enseguida y le mataban junto al curso del Jordán. Hay pues 2 razones para que los masones utilicen esta palabra como contraseña. El signo de la orden y el contacto se explican fácilmente por la innoble idea madre que inspira este grado.
Viendo la figura cabalística de Adán Kadmon, puede comprobarse el lugar que en ella ocupa el noveno séfira, base o fundamento. El grado de compañero se explica pues enteramente por la Cabala, y no es otra cosa que una rehabilitación del antiguo culto fálico. Todas las impudicias de los antiguos misterios paganos se reproducen en él teóricamente para ser ejercidas en la práctica en las logias andróginas, llamada de adopción. La fuerza generatriz era considerada en la antigüedad pagana como el atributo principal, o aún la propia esencia de la divinidad. Así, la masonería, al restablecer este error abominable, se degrada y degrada a sus adeptos al nivel de los antiguos iniciados, a cuyos ojos no habían brillado aún la luz y la santidad del cristianismo. Corramos un velo sobre tales infamias. Ningún hombre decente, ninguna mujer púdica puede entrar en las logias. El grado segundo representa la base y significa el principio generador, la fuerza viril del cuerpo humano. 8 Séfira, la gloria, el maestre. El presidente del Consejo Supremo del grado 33 enseña que la palabra sagrada del tercer grado, Makbeniak, significa putrefacción. Esta palabra hebrea, Makben-Mak, quiere decir podredumbre, hijo de podredumbre. El Talmud trata de rebajar la naturaleza humana, más que de ennoblecerla. ¿De dónde vienes? De una gota putrefacta de materia, ¿a dónde vas? Al centro del polvo, de la corrupción y de los gusanos. El presidente del grado 33 dice: ¿de dónde viene el hombre? Aquí tenemos el grado de aprendiz, primero del rito. Su palabra sagrada versus ctetis, usterus. ¿Qué es el hombre? He aquí el grado de compañero. Su palabra sagrada es el phallus. ¿Cuál es el destino del hombre? Este es el grado 3 de Rimel de maestre. La palabra sagrada del mismo es la putrefacción. Creemos que todo el mundo se habrá convencido de que la masonería no es en el fondo más que un plagio, una reproducción del inmundo Talmud y la Cabala panteísta. De la podredumbre de la espiga resulta el trigo, que asimismo es de naturaleza putrefacta. La idea madre del grado 3 es, por lo tanto, el encadenamiento de la muerte y la vida corporales, de la destrucción y la reforma. La corrupción es, al mismo tiempo, madre e hija de la vida. Se supone, porque el delantal del maestre no tiene solapa. Ni la putrefacción, ni el hijo de la misma podrían usarla. Estamos en presencia del sivaísmo indio. Siva, la tercera persona de la Trinidad india, es, al mismo tiempo, el Dios destructor, terrible, y el reformador, afable. Es preciso entender bien la enseñanza del presidente del grado 33. Las religiones primitivas consideraban la causa primera bajo el triple aspecto de la creación, de la destrucción y de la conservación, resultando de la concepción primordial de que todo lo que comienza dura hasta su fin. No ha sido afortunado el catolicismo al desenmascarar la triple concepción de las religiones primitivas. Ha inventado un Dios Padre, el Creador, y un Dios Hijo, conservador, pero ha olvidado poner un presidente a la destrucción. Este puesto lo ha asignado al príncipe de las tinieblas, al demonio. La Trinidad católica es, por tanto, insostenibles. La masonería cabalística sitúa al que preside la destrucción con la Santísima Trinidad y declara al demonio semejante al Altísimo. Jehová Lucifer es para ellos igual a Jehová Adonai. Le llama a su maestro y le dedica el tercer grado en su sistema jerárquico. La idea de este grado queda explicada por la representación de la muerte, la sepultura y la resurrección del recipientario. El propio hermano es el representante.
no solo de Jacques Bourguignon de Molay, sino del judío en tinto y el ángel caído. Muchos caracteres de la ceremonia y la historia de Hiram no tienen aplicación en la historia del último gran maestre de los templarios, ni en relación con los judíos, por lo que deben relacionarse con la caída de Lucifer. Otros, en cambio, solo pueden aplicarse a los judíos de Molay. Ya hemos dicho que el maestre Hiram y sus 3 asesinos representan, en la explicación diabólica, a Lucifer y las 3 personas de la Santísima Trinidad. Solo a ellos pueden, pues, referirse los 3 golpes que, en el drama masónico, asestan el venerable y los 2 vigilantes sobre la garganta, el corazón y la frente del recipientario, cayendo éste como consecuencia de los mismos. Los cristianos se signan en 3 sitios en honor de la Santísima Trinidad: el Padre que engendra al Hijo por su inteligencia personal, el Hijo que es la palabra proferida por el Padre y el Espíritu Santo, que es su amor mutuo. San Miguel aterró a Lucifer con estas palabras: ¿quién es semejante a Dios? Palabras que le fueron inspiradas por la sabiduría divina, que es el Hijo. Habiendo perdido la batalla dialéctica, por así decir, Lucifer fue privado de la caridad divina que le quitó el Espíritu Santo, de quien procede. El juez supremo, Dios Padre, confirmó y concluyó el juicio, precipitando al ángel rebelde al fondo del infierno. Claramente se nos aparecen ahora los 3 golpes asestados por la Trinidad al ángel caído. La regla significa, en esta historia, la rectitud de juicio; la escuadra, la unión por el amor; y el mazo, la potencia suprema. Lucifer no saldrá jamás del infierno para volver al cielo. Él mismo no lo quiere. Se le dejó, sin embargo, el poder de tentar a los hombres. Puede convertirse en su dueño, no mediante una fuerza superior, que no posee, sino por la propia voluntad de los que consienten su dominio y se enrolan en su ejército. Sigamos la obra de Leo Taxi. En su página 102, la palabra sagrada no es Mahabone, que a nuestro juicio no tiene sentido. Carlyle dice que este es el nombre del jefe de los 15 que hallaron a los asesinos de Hiram, es decir, a los 2 últimos. Pero este personaje se conoce comúnmente con los nombres de Zerbael o Eligam Moabone. Por el contrario, según dice el rito escocés, tiene un sentido perfecto, según la idea cabalística de dicho grado. Moab era el hijo incestuoso de Lot, y su hija mayor, Iwone, significa fuerza, riqueza. Lot es una figura del Ensof hermafrodita, y su fuerza está reproducida en Moab, como la del Ensof en el primero de los Séfiroth, o la de Baitos hermático en la inteligencia, reconocida como Lucifer. La acacia que interviene en la ceremonia de recepción es un símbolo de la inocencia de Hiram, de Jacques Molay, de los judíos, de Salán. La palabra griega, akakia, quiere decir inocencia. Todo criminal endurecido protesta ser inocente. También es asimismo símbolo de indestructibilidad, si en realidad el árbol de acacia es idéntico al de Setim de que la Biblia nos habla. La madera de Zinque Etim es bonita, se oscurece insensiblemente y queda semejante al ébano. Moisés lo eligió para la construcción del tabernáculo. Para los maderos, las columnas del pórtico de entrada, el arca de la alianza, la mesa de los pajes de proposición, el altar de los perfumes y los holocaustos, y las columnas del palio del vestíbulo. El venerable Veda dice que, causa de la indestructibilidad de esta madera, el tabernáculo era la verdadera imagen de la iglesia militante, o mejor aún, de la iglesia triunfante. Los judíos no han olvidado las cualidades de esta madera al componer los ritos de su sociedad secreta, y plantaron una acacia sobre la tumba de su maestre Hiram, para simbolizar así la indestructibilidad de su raza.
El compañero que va a ser recibido por maestre tiene que hacer el papel de asesinado y resucitado. El muy respetable dice: Este día dichoso para nosotros nos trae de nuevo la luz que creíamos perdida para siempre. Nuestro maestro ha vuelto a ver la luz del día. Ha renacido en la persona del hermano N. Este renacimiento es una multiplicación de la persona del maestro. Este es el misterio del grado 3, la formación de un hijo de Lucifer. Invitamos a los masones a que reflexionen sobre esto. En la religión cristiana se nos enseña que el Hijo de Dios nos ha rescatado por su preciosísima sangre, para hacer de nosotros hijos de Dios y hermanos suyos, no por naturaleza, sino por adopción. El Hijo de Dios se multiplica en nosotros, nos eleva por medio de ría gracia santificadora por encima de nuestra naturaleza, a fin de que lleguemos a participar de la naturaleza divina, y podamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Lucifer, el maestro de la masonería, siempre imitando en todo a Dios y su Iglesia, se multiplica en aquellos que por sus juramentos masónicos se hacen maestres, como él. Esta multiplicación es el verdadero sentido del octavo de los Sefirot, que se llama gloria. Sería bastante difícil, dice Frank, hallar en el sentido de estas dos palabras, triunfo y gloria, a los Sefirot 7 y 8, si no fuera porque están seguidas por la siguiente definición. Por el triunfo y la gloria, entiende la extensión, la multiplicación y la fuerza, pues todas las fuerzas que nacen en el universo salen de su seno. Al entrar el maestre en el templo, se le pregunta: ¿cómo has sido admitido como maestre? A lo que él responde: con 5 golpes distintos, con el trabajo del Rey Santo y la Santa Matrona, simbolizados por el contacto del grado 3. En las granadas que son la gloria de las columnas J y B, tenemos la multiplicación. En cuanto al eshibolet, lo encontramos en las numerosas espigas sobre el tallo de trigo resucitado de la podredumbre. Esta es la resurrección del maestre, tan a menudo repetida en las logias masónicas. Ahora podéis comprender la exclamación común de los hermanos compañeros, que levantando la mano gritan: «¡Gloria al trabajo!». Ya conocéis en qué consiste el trabajo del Santo Rey y de la Matrona. Su gloria. Contemplad la multiplicación de los maestres, creados a imagen de aquel a quien nombran diciendo: «Y Maestre nuestro, que estás en el fuego». Es en honra de Lucifer como los masones se signan, haciendo el signo de destreza. Se invierten sobre la cabeza, o a la altura de la frente, las 2 manos con los dedos entrelazados y se exclama: «A mí los hijos de la viuda». Los antebrazos forman una línea recta, base del triángulo místico invertido sobre sí mismo. La parle superior de cada uno de los 2 brazos figura un lado del triángulo, que figuran reunirse en el corazón. El sombrero alto moderno que llevan los maestres, llamado triángulo, peca contra el simbolismo antes observado, pues bien sabido es que antes el sombrero revolucionario tenía la forma de un verdadero triángulo. La bóveda de acero, es un techo triángulo formado por las armas de los maestres, bajo el cual han de pasar sus grandes hombres de honor. El signo de horror se refiere al descubrimiento del cadáver de Hiram. La contraseña Tubal-Cain, que significa posesión mundana, recuerda la historia apócrifa que el orador refiere en cuanto al descenso de Hiram al abismo de fuego, tras el desastre del bronce líquido. El maestre recibe entonces la seguridad de que en el dominio de Eblis encontrará delicias desconocidas. El infierno, un lugar de delicias. La contraseña del rito francés Gibiblim es el nombre de los carpinteros de Giblos, que aportaron la madera y la piedra para construir el templo de Salomón. En conjunto,
La explicación más completa y perfecta de los misterios masónicos la da la cábala judía de Babilonia. La profundidad hay que descender para descubrir, entre un mare magnum de símbolos desviatorios, el verdadero sentido de estos misterios. Justifica plenamente nuestra opinión. La masonería es el resultado de un pacto oculto entre el infierno y la sinagoga extinta. Este pacto tiene como fin inmediato la sujeción del universo al dominio de la sinagoga. En segundo lugar, desea y busca la completa aniquilación del cristianismo, y finalmente su fin supremo, desconocido tal vez para los propios judíos, es la corrupción total del género humano y el triunfo de Lucifer sobre Jehová, cuyo nombre usurpa el arcángel para usurpar también el reino. Los señores maestres del grado tercero deben saber que, al alistarse con aquellos que llevan en sí la imagen de su maestro por excelencia, se hacen voluntariamente miembros de la contrafigura de la Iglesia de Cristo. Al darse la mano, en garra de maestre, y al dejarse golpear la frente por el mazo del maestre, recibían, según expresión de San Juan, el carácter de la bestia en la mano derecha y la frente. Se convierten voluntariamente en su gloria cabalística.